Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y buenos días, dependiendo del horario en que nos estén viendo, a todas y todos. Estamos aquí en una tercera entrega de nuestro programa Red Learning Conecta con temas de salud y estilo de vida. Y hoy nos ocuparemos de algo muy especial y muy sensible para los momentos en que vive la humanidad y toda la civilización. Sin sonar grave, es así. Me refiero al cambio climático. Soy Ricardo Riquelme, soy periodista y ahora les voy a invitar a una nota de presentación para luego conversar con el invitado de hoy. En agosto de 1975, Wallace Smith Brocker, geocientífico estadounidense del Observatorio de la Tierra Lamont Doherty y de la Universidad de Columbia, publicó en la revista Science un artículo titulado Cambio climático. ¿Estamos al borde del calentamiento global pronunciado? Esta pregunta popularizó el término calentamiento global que ocupamos hoy en día. Es importante tener en cuenta que los términos calentamiento global y cambio climático no son lo mismo. Cambio climático es un fenómeno más amplio que abarca al primero. Ahí teníamos la nota con la que estamos presentando el programa de hoy, como les decía la introducción, sobre el cambio climático. Para ello, hoy estamos con Cristóbal Villaseñor. Él es biólogo marino de la Universidad Católica de la Santísima Concepción y doctor en Ciencias Biológicas de la Universidad de Concepción, y creo que también está haciendo otros estudios posteriores. Bienvenido, Cristóbal, gracias por estar con nosotros y a ver si nos ayudas un poco a nosotros y a todos que nos están escuchando en todas nuestras plataformas a aclarar y a tomar también conciencia de este tema, que definitivamente es un tema que involucra a todas las personas, a todas las organizaciones, al mundo en general, ¿ya? El cambio climático, ¿en qué estado está ahora, digamos, a nivel de... Estamos en el siglo XXI, año 2021, estamos saliendo de una pandemia? ¿Cómo nos está afectando esto? ¿Qué podemos hacer para poder revertirlo? ¿Cómo podemos aclarar un poco toda la terminología que hay al respecto de calentamiento global, etcétera? Si tú nos puedes contar un poco de tu perspectiva científica también de este fenómeno. ¿Qué tal, Ricardo? Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, un tema muy contingente y muy importante para que la ciudadanía lo conozca. No podemos conversar o saber de cambio climático sin antes definir o entender un proceso, un fenómeno que ocurre en el planeta, que es el efecto invernadero, ¿ya? El efecto invernadero es un fenómeno que, como bien dije, ocurre a nivel planetario, en donde la atmósfera, ¿cierto?, que esta capa gaseosa que cubre la Tierra, ciertos gases de la atmósfera actúan como si fueran las paredes de un gran invernadero. A lo mejor algunos de los que nos están escuchando han estado alguna vez en un invernadero y al entrar, estar dentro del invernadero, la temperatura es muy superior a la que está afuera, porque está hecho con una materialidad que le permite la entrada de la radiación y evita que se escape. Bueno, nuestro planeta funciona más o menos similar. Es como si estuviéramos dentro de un gran invernadero en donde la radiación proveniente del Sol entra en la Tierra y en vez de ser proyectada nuevamente al espacio, esta radiación queda atrapada por ciertos gases que se encuentran en la atmósfera. Entonces, estos gases actúan, como bien dije al inicio, como las paredes de este invernadero. Y gracias a ese fenómeno nosotros podemos tener la vida como la conocemos. Correcto. Porque O sea, eso es un fenómeno positivo, digamos, en el sentido de que es lo que nos permite tener vida aquí en la Tierra. O sea, nos protege del resto de la atmósfera, o no sé cómo lo dice. O sea, él nos permite conocer la vida como la conocemos. Como la conocemos, porque ¿no? si no, la vida sería muy diferente, los organismos serían muy diferentes. En la zona ecuatorial, ¿cierto?, donde hace más calor, habrían en promedio menos 27 grados Celsius. Entonces, en el fondo sería una vida muy diferente como la conocemos. Vale, y si es algo beneficioso, ¿por qué ha derivado en lo que se llama el calentamiento global? Que tiene que ver con lo mismo, este efecto de invernadero, se ha calentado más de lo que debiera la Tierra. ¿Qué está pasando ahí, Cristóbal? Es que como todo en la vida, los excesos son malos. Entonces, en realidad, ¿cierto?, estos gases que son principalmente el dióxido de carbono o CO2 y el metano o CH4, hay otros más también, ¿cierto?, el vapor de agua, pero tienen menor efecto. En general, son estos dos los que más nos preocupan. Estos gases son como si arropáramos la Tierra para evitar que pierda calor. Pero por mucho frío que haga, si yo me arropo mucho, me va a dar calor igual al final. Entonces, cuando incrementamos estos gases en la atmósfera, por ejemplo el CO2 o el metano, este incremento arropa, por así decirlo, más a la Tierra en exceso. Y eso, como decíamos al inicio, todo en exceso es malo. Ya, ¿y por qué este exceso, por lo que yo entiendo, se viene produciendo a partir de la revolución industrial, ¿no? Porque
Creo que es cíclico este fenómeno de que se calienta o se enfría un poco, o este efecto invernadero tiene una vía cíclica, pero al parecer desde hace unos 200 años se viene produciendo una alza muy rápida en el calentamiento. ¿Eso es lo que está generando los problemas que tenemos hoy en día? O sea, el efecto invernadero no es cíclico porque siempre ocurre, ¿ya? Lo que es cíclico son los aumentos y descensos de la temperatura. A nivel geológico, es decir, de hace mucho, no en una escala humana, sino con una escala geológica de formación del planeta, se han identificado alzas de temperatura y bajas de temperatura, es decir, calentamientos y enfriamientos globales. Esto pareciera ser algo cíclico, ¿ya? Y esto ocurre desde antes de la llegada, desde la que la Tierra fuera poblada por seres humanos y desde antes de la industrialización. El problema está en que en este último tiempo justamente esta industrialización ha incrementado los niveles de dióxido de carbono y en el caso de la ganadería también ha incrementado los niveles de metano, también la basura, la descomposición orgánica, la sobrepoblación, incluye más personas, más basura y más basura incluye más emisiones de metano. Entonces, todos estos fenómenos interconectados han hecho de que se genere una mayor cantidad de gases invernadero en la atmósfera. Y nos arropemos más de la cuenta, como decías tú usando tu metáfora inicial, ¿no? Exactamente. Ya. Y eso es lo que está derivando en este calentamiento global, entonces entrando derechamente en el tema, el que estamos experimentando ahora, que ha traído todos estos cambios que son inusitados, que lo vivimos a diario, o sea, lluvia excesiva, tormentas, estos fenómenos que hay en el Caribe, los tifones, etcétera. Eso tiene que ver con el calentamiento global y cómo, por qué está incidiendo de esa manera en la Tierra. Efectivamente, uno cuando empieza el calentamiento global piensa que todo esto se va a convertir en un desierto y que la lluvia es algo que va contra el calentamiento global, pero en realidad el calentamiento global en fondo habla de cambio climático, de cómo el clima, que es algo muy estable, logra cambiar y logramos identificar, por ejemplo, trombas marinas donde no son frecuentes, aumentos de frecuencia y de cambios de rutas de los huracanes en el Caribe, pero no solo en el Caribe, de hecho nosotros acá en Chile, que siempre tenemos algo, siempre tocamos alguna parte, nosotros hemos visto, por ejemplo, las marejadas, el incremento de las marejadas, la fuerza de las marejadas. Lo estábamos viendo ayer mismo, antes en estos días, ¿no? En estos días ha sido un tema en todo el centro-sur de Chile, cosas que no se habían visto. ¿Para qué decir estas trombas marinas, cierto, que tocaron tierra un par de años atrás? Los incendios forestales, ¿ya? Cuando el clima está con visión de 30-30-30, que se le llama, o sea, sobre 30 grados Celsius, bajo 30% de humedad relativa y sobre 30 kilómetros por velocidad del viento, entonces eso hace de que el incremento se forme una especie de escenario ideal para la propagación de los incendios como los que tuvimos el año 2017, donde afectaron a toda la zona centro-sur de Chile. Vale. Este es un tema político también, ¿no? Porque hay distintas posiciones, o sea, hay intereses detrás de esto, porque todo indica que lo que ha, digamos, producido este calentamiento global tiene mucho que ver con el uso de combustibles fósiles en mayor cantidad que otros, digamos. Hay intereses, por supuesto, en la industria que se mueve con esos tipos de combustibles. ¿Se puede de alguna manera revertir? Está el Acuerdo de París, hay iniciativas, está el grupo de expertos de la Naciones Unidas que ha evolucionado desde el año 95 en que se decía como causa probable, pero ahora ya es muy probable que el calentamiento global esté establecido en los términos que se está referenciando. Sin embargo, hay sectores que lo niegan de todas maneras. ¿Hay conciencia realmente hoy en día, en este siglo XXI, año 2021, del problema real que tiene y cuál es, si no tomamos conciencia, hasta dónde podríamos llegar con este problema? Efectivamente hay un negacionismo todavía en la gente, ¿ya? Cada vez menor, ¿ya? Cada vez muchas de las personas, cierto, que pensaban que esto no era tan grave, hoy están como arrepentidos, ¿ya? Los arrepentidos son el reino de los cielos, dicen por ahí. Sí. Entonces, en el fondo, ahí tenemos, cierto, efectivamente hay políticas gubernamentales, hay compromisos como el Acuerdo de París que mencionabas tú, que son compromisos que a nivel de país se han firmado a nivel internacional
y también está el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación del Cambio Climático. Adaptación porque, como bien decías tú, algo que llega, ya, que no va a, o sea, que algo que ya va a estar, entonces tenemos que adaptarnos a ello. Y mitigación porque tenemos que tratar de que ya acortarlo al nivel posible. Perfecto. Mira, vamos a ir a presentar otra nota para seguir ilustrando el tema y al regreso seguimos conversando. Gracias. El cambio climático puede ser originado por procesos naturales internos o forzamientos externos, también naturales como la modulación en los ciclos solares o las erupciones volcánicas. También puede ser causado por cambios inducidos por el hombre. Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos, los 20 años más calurosos de la historia desde que comenzaron las mediciones han sido registrados en los últimos 22 años. Y los registros de 2015 a 2018 ocupan los primeros 4 lugares. Si esta tendencia continúa, la temperatura global aumentará entre 3 y 5 grados para el año 2100, aunque 1 grado centígrado no suene con mayor relevancia. De acuerdo al IPCC, si los países fallan en cumplir con la meta, el planeta enfrentará un cambio catastrófico. Aumentará el nivel de los mares, la acidez del océano se incrementará y nuestra capacidad de sembrar alimentos estará en peligro. Seguimos entonces con Cristóbal después de esta nota también ilustrativa sobre el tema del cambio climático que estamos abordando hoy en Red Learning Conecta. Cristóbal, no podemos detener el cambio climático, tenemos que adaptarnos a eso, como veníamos hablando anteriormente en el programa, o a lo mejor fuera de cámara en algún momento. ¿Qué podemos hacer? Está lo de la huella de carbono, que también es un concepto que la gente a lo mejor no maneja mucho. ¿En qué consiste? Sé que ahí se habla de huella de carbono que tienen que respetar las industrias, las mismas personas también, nuestros hábitos. ¿Cómo podemos vivir esta adaptación? Porque ya sabemos que no se puede esto detener, ¿verdad? Pero sí se puede aminorar y aprender a vivir de una forma en que esto ya no siga avanzando, o por lo menos siga avanzando lo menos posible, ¿no? Sí, efectivamente la huella de carbono es un mecanismo, en realidad la huella de carbono es como una cuantificación de la cantidad de aporte que tú como individuo realizas al cambio climático. No solamente se puede medir como individuo, yo la puedo medir como grupo familiar, la puedo medir como empresa, como industria, incluso puedo medirla como país, como institución, ¿ya? Entonces, en el fondo hay la huella de carbono en el fondo es una cuantificación que entrega un número y ese número refleja cuál es el aporte que hacemos al cambio climático. La idea es que ese número sea, hay estimaciones, ¿cierto?, que aumentan este índice y otras que disminuyen. ¿Ya? Hay cosas con las que yo puedo ayudar a que el cambio climático disminuya y otras con las que yo aporto. Por ejemplo, yo podría disminuir el cambio climático si yo comenzar a reforestar. Por ejemplo, si yo genero plantas, las plantas en sí tienen esta capacidad de, naturalmente, absorben el dióxido de carbono y lo convierten en glucosa en el proceso de la fotosíntesis. Por lo tanto, mientras más plantas tengamos, mucho más eficiente, o sea, son receptoras, secuestran el carbono, por así decirlo, utilizan el carbono y lo convierten en otra cosa. Respecto a la huella de carbono, se llama de carbono porque el dióxido de carbono, o sea, el carbono lo usamos como una moneda de intercambio, ¿ya? Entonces, el carbono puede ser, porque está el dióxido de carbono, CO2, tenemos un carbono ahí, y está el metano, CH4. Entonces ambos comparten el carbono en sí. Entonces en el fondo es como una medida de cuánto yo emito al ambiente, cuánto carbono yo entrego al ambiente, ya sea en forma de CO2 o en forma de metano. Vale. Mira, te hago así, hagamos un ejercicio, si es posible, muy, digamos, práctico, si se quiere, o didáctico. Por ejemplo, qué sé yo, Cristóbal o alguien que está ahí en producción, la Jennifer, se levanta hoy, en qué tiene que pensar, cómo tiene que guiar un poquito su vida, su cotidianidad, para poder aportar a mantener a raya, por decirlo así, este cambio climático, así en el hacer diario. Por ejemplo, una de las principales formas que tenemos, o sea, que aportan carbono, dióxido de carbono a la atmósfera, es mediante la combustión de
valga la redundancia, combustibles fósiles. ¿Ya? Entonces, en realidad, ¿cierto? Los combustibles fósiles, entonces si uno utiliza la bicicleta, por ejemplo, no está emitiendo no está generando emisiones, pero si yo utilizo el auto, y si utilizo el auto solo yo y no es auto compartido, es mucho mayor. ¿Ya? Entonces, hay toda una escala entre que yo camine, use bicicleta, utilice el transporte público, use auto compartido o utilice el auto yo mismo. Otras cosas que emiten no dióxido de carbono, pero sí metano a la atmósfera, es la basura. Mientras más basura yo genere, mayor cantidad de emisión de metano yo puedo aportar al medio ambiente. Entonces, en ese sentido, si yo genero, por ejemplo, compostaje en mi casa, correcto, si yo utilizo o reutilizo o reciclo, canales de reciclaje, ¿no? Claro, o acostumbro a los puntos verdes, o acostumbro a ir a los puntos limpios, y genero y minimizo la cantidad de mis residuos, yo efectivamente puedo tener un aporte significativo a la emisión. Ahora, muchos dicen, no es significativo porque es una sola persona, porque son miles, pero si tenemos un efecto multiplicador, es decir, si nuestros hijos nos ven, si nuestros amigos nos ven y logramos contagiar esta conducta, sí el efecto puede ser significativo porque volvemos Sí, porque justamente eso me hace ruido con algo que leía en cuanto al negacionismo. Algunos tips del negacionismo, por ejemplo, son, pero ¿qué voy a aportar yo uno? Sino que tiene que ser la grande industria o lo que sea, que también lo son, pero no hay que detenerse por eso, ¿no? Es decir, todos podemos aportar y tomar la conciencia justamente de que cada una de nuestras acciones puede tener un impacto en este cambio climático, ¿verdad? Y tampoco tomar las cosas con tanta calma, como diciendo vamos gradualmente, porque al parecer hay una urgencia en tomar conciencia en este sentido, ¿no? Sí, de hecho, por ejemplo, los millennials, por ejemplo, son personas o una generación que invierte mucho más en las cosas más sustentables, sostenibles, se fijan mucho más y están dispuestos también a tener toda una cultura relacionada con lo amigable con el medio ambiente. Entonces, los negacionistas cada vez son menos. Hay muchos que tienen mucho ánimo, pero no hacen mucho. Entonces, igual hay que, yo creo que hay que hacer esto tiene que ser un trabajo en conjunto de la sociedad civil con la parte gubernamental. Es decir, la parte gubernamental tiene que aportar de una u otra manera o algún incentivo frente a fenómenos. Yo sí. no quiero comprometer nada, pero muchas personas dicen yo no reciclo porque el reciclaje de algún material, por ejemplo el vidrio, ese reciclaje se usa como materia prima para la generación de otros de productos de buena calidad y ni siquiera me llega un vaso de regalo. ¿Ya? Entonces finalmente sale ganando la industria que genera eso y no el que lo hace. Entonces también hay una cosa como de yo sentirme parte de un proyecto más grande y hacerlo no por el interés, sino que por el... Es un buen punto ese, ¿no? Claro, o sea, tal vez un llamado ahí a la industria que efectivamente de alguna forma ese actuar, que es un actuar conjunto, se pueda ver materializado también en una mejor calidad de vida de la comunidad donde se produce, donde opera esa industria o lo que sea, ¿no? O sea, una voluntad también. Ahora, hay muchos que sí lo hacen, ¿eh? Hay muchas industrias, sobre todo pymes, que, por ejemplo, utilizan el aceite y después, ¿cierto?, entregan jabones, velas que hacen con ese aceite que vienen de regalo por el aporte que hace. Porque en este caso, el residuo que nosotros tenemos es la materia prima para esa industria. Entonces, en el fondo es como es un win-win, es un ganar-ganar. Entonces, como gano yo porque tengo un residuo que no sé qué hacer con él, gana el medio ambiente y gana también la industria porque tiene una materia prima gratuita para su proceso productivo en sí. No, y también, bueno, está el tema de que no tenemos que pensar solo en nosotros y en esta generación, sino que en las generaciones que vienen a futuro. O sea, tenemos que tener una mirada que sea altruista en ese sentido, y poder pensar en nuestros hijos, nuestros nietos o los que vengan después de nosotros. O sea, tenemos que ser optimistas en el buen sentido, ¿no?
Sí, efectivamente, porque no nos queda otra en el fondo. O sea, ya estamos metidos en esto, ya los cambios los hemos visto. De hecho, nosotros acá mismo en Concepción tenemos este término tan penquista que es tropiconce, que en el fondo nos demuestra cómo la comunidad local logra interiorizar el cambio climático, claro, sí, en una situación diaria que a todos nos habrá pasado algún momento que salimos con la chaqueta muy abrigada en la mañana y a mediodía no sabemos qué hacer con la chaqueta. Entonces, ese es el tema. Entonces, es algo que estamos viviendo hoy en día y que tenemos que acostumbrarnos a vivir a esto, ¿ya? Va a haber que hacer una reestructuración de las actividades productivas también. Claro, correcto. O sea, bueno, partiendo por el uso de qué tipo de combustibles se usan o qué tipo de energía, digamos. No, pero por ejemplo en la agricultura. En la agricultura hoy en día tenemos viñas desde más o menos el Valle del Elqui hasta Quillón, ¿ya? No es raro que el día de mañana las viñas de Quillón sean las que estén más al norte y tengamos viñas hasta Valdivia, ¿ya? Porque como el cambio climático va a correr todas las actividades productivas, o sea, es una exageración lo que dije, pero puede darse un escenario donde ciertas actividades productivas o ciertos cultivos tengan que replanificarse y haya que haber una replanificación del territorio. Bueno, si se está de alguna manera cambiando el planeta, porque esto del calentamiento es un cambio a nivel global, claro, con mayor razón los sectores de distintas zonas, que a lo mejor lo que antes no eran desiertos, son desiertos o viceversa, porque las lluvias se mueven a otros lugares también en función de estos fenómenos. Cristóbal, te agradezco muchísimo que hayas estado hoy con nosotros. Ha sido muy interesante lo que nos comentan, lo que conversamos, da para mucho todavía. Y nada, seamos todos también optimistas y aportemos en este sentido. Creo que igual se han hecho avances, ¿no? El ser humano y las industrias están usando otro tipo de alternativas energéticas también, eso lo sabemos, incluso en China, que son grandes emisores digamos, de residuos tóxicos, están cambiando su forma, su matriz energética. Claro, hay intereses detrás, pero bueno, hay unos que son tal vez menos dañinos que otros y eso tenemos que también aportar y sumarnos a esa línea, ¿no? Ojalá que volvamos a tener utopías. Yo veía cuando estábamos preparando esta nota el concepto de distopía que venimos hace rato asumiendo en la televisión, en la serie de Netflix, que todo el mundo como que se va a acabar, todo un desastre. Yo creo que tenemos que tener esperanza todavía, ¿no? De que podemos cambiar y podemos tener un lugar mejor para vivir. Efectivamente, y lo que decías tú de las energías renovables no convencionales, cada vez es más el interés que se está poniendo y la diversificación de la matriz energética, que hasta hace unos 20, incluso 10 años atrás era casi como un poco utópico esto de sacar energía del sol, sacar energía del viento, era algo casi como algo artesanal. Casi hippie. Claro, sí, claro. Y que podría ser algo para una casa, una cabaña muy, muy puntual, pero hoy en día es cierto. No, además ya se ha caído el mito de que son muy caras las energías alternativas y por lo tanto el mundo las está usando a nivel no solamente de una casa, sino que para grandes industrias se está utilizando. Yo creo que vamos a pasar a la historia nosotros o la historia nos va a ver después cómo usaban combustibles fósiles sabiendo que se van a acabar. Bien, como ven, es un tema súper apasionante y muy importante, porque no está en juego, digamos, el día de mañana, sino que está en juego el futuro del planeta, el futuro de la civilización, de la humanidad. Así es que hay que tomárselo en serio. Yo creo que están ocurriendo cambios importantes. La matriz productiva del mundo está moviéndose hacia energías renovables. Podemos ser más optimistas, al parecer, pero no podemos bajar la guardia, como bien decía Cristóbal, y tenemos que estar día a día conscientes. Y ese día a día significa desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y ese granito de arena, sin duda, aporta a que tengamos una mejor calidad de vida y un clima que nos acompañe muchos, muchos años más todavía, por lo menos en este paso por este planeta. Muchas gracias a todas y todos y nos vemos prontamente en Red Learning Conecta.